Hablaremos sobre el origen y conceptos del biocemento, una innovación que surge gracias a la biogeotecnología. Esta disciplina une la microbiología y la ingeniería civil para transformar materiales que creíamos inertes en ecosistemas vivos y dinámicos. Históricamente, la construcción es muy masiva, ¿no? Por ejemplo, el cemento tradicional requiere hornos a 1400 grados, causando hasta el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Para solucionar esto, la ciencia busca crear materiales a temperatura ambiente que reduzcan esta enorme huella, ¿no?, ecológica. Así nace el biocemento, un material que al entrar en contacto con la humedad es capaz de regenerarse por sí solo, actuando como un verdadero concreto vivo. A través de este biocemento hemos podido aprovechar la actividad de estos microbios para solidificar y estabilizar terrenos, volviéndolos mucho más densos y resistentes a fenómenos como la erosión o sismos. Ahora hablaremos sobre las principales propiedades físicas del biocemento. Como este material aún no cuenta con una norma técnica específica, su evaluación se realizará tomando como referencia las normas utilizadas para el cemento Portland, específicamente aquellas relacionadas con la calidad del material y la absorción del agua. Una de sus propiedades más importantes es la capacidad de autosellar fisuras. Esta tecnología fue desarrollada por Jonkers, quien incorporó bacterias del género Bacillus dentro del concreto. Estas bacterias pueden permanecer inactivas durante décadas y cuando el agua y el oxígeno ingresan a una grieta, se activan y producen carbonato de calcio. Este mineral rellena las fisuras de manera natural, sin necesidad de intervención humana. Otra propiedad destacada es la reducción de la permeabilidad. Estudios de laboratorio demostraron que el tratamiento mediante precipitación de carbonato de calcio inducida por microorganismos, conocido como MIP, puede disminuir la permeabilidad de la arena desde 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 7 metros por segundo. Esto ocurre porque los cristales de carbonato de calcio unen mejor las partículas del material y reducen los espacios por donde normalmente se filtra el agua. Además, la formación de carbonato de calcio reduce la absorción de agua entre un 65 y un 90%. Al sellar los poros internos, también disminuye procesos de deterioro como la carbonatación y la penetración de cloruros. En esta parte explicaré las propiedades mecánicas del biocemento. Las propiedades mecánicas permiten conocer cómo se comporta el material cuando recibe cargas o esfuerzo. En el caso del biocemento, estas propiedades mejoran principalmente por el proceso MICP, es decir, por la precipitación del carbonato de calcio inducida por microorganismos. Durante este proceso, las bacterias generan carbonato de calcio, conocido como CaCO3. Este compuesto se deposita entre las partículas del suelo, arena o mortero, rellenando vacíos y funcionando como un cementante natural. Gracias a esto, el material adquiere mayor cohesión, rigidez y resistencia. En cuanto a la resistencia a la compresión, el biocemento permite que el material soporte mejor las cargas antes de fallar por aplastamiento. En arenas biocementadas se han reportado resistencias de hasta 4,28 megapascales, lo que demuestra que una arena suelta puede transformarse en un material más estable y resistente. Respecto a la resistencia a la tracción, esto también mejora porque los cristales de carbonato de calcio dificultan la separación de las partículas y ayudan a reducir la propagación de grietas. Además, si incorporan fibras naturales, estas pueden funcionar como refuerzo interno. Por otro lado, el módulo de elasticidad aumenta porque el material se vuelve más rígido y se deforma bajo carga. Finalmente, en cuanto a la durabilidad frente a ciclos de humedad y secado, se debe tener cuidado, ya que estos ciclos pueden reducir la resistencia si el carbonato de calcio pierde adherencia con los granos. En conclusión, el biocemento mejora las propiedades mecánicas porque el CaCO3 une partículas, reduce vacíos y aumenta la estabilidad del material tratado. Ahora les voy a hablar de las propiedades tecnológicas del biocemento, es decir, cómo se fabrican y lo hace diferente al cemento tradicional. A diferencia de este, el biocemento se produce y se cura a temperatura ambiente, porque en realidad quien hace el trabajo son las bacterias vivas. El proceso es sencillo de entender. Se selecciona bacterias como Soporcina pastori o del género Bacillus. Se les da un medio de cultivo con urea y esas bacterias, al metabolizar esas ureas, producen carbonato de calcio, que es lo que va rellenando los vacíos y sellando las figuras. Ahora, esto no es perfecto, tiene limitaciones importantes y que al descomponer la urea también se genera amonio como subproducto,
que si no se maneja bien puede contaminar el suelo y el agua cercana. Por eso se está estudiando soluciones como usar zeolitas para atraparlo y convertirlo en un fertilizante llamado estruvita. Ahora explicaré la obtención de la materia prima para producir biocemento. Para que ocurra el proceso de biocementación mediante MICP se necesitan principalmente 4 componentes: bacterias urolíticas, una fuente de calcio, urea y medios de cultivo. Primero se requiere bacterias capaces de producir la enzima ureasa. Una lema utilizada es la Esporsarcina pasteuri, porque puede descomponer la ureasa y favorecer la formación de carbonatos. También pueden utilizarse bacterias del género Bacillus, como Bacillus utilis, Bacillus cereus o Bacillus bacterium, ya que algunas tienen capacidad de inducir la propagación del carbonato de calcio. El segundo componente es la fuente de calcio. Esta aporta los iones Ca2+ necesarios para que se forme el carbonato de calcio. La fuente más común es el cloruro de calcio, debido a su alta solubilidad. Sin embargo, también se han estudiado alternativas más sostenibles, como residuos industriales ricos en calcio, por ejemplo, los lodos de carburo industrial. El tercer componente es la urea, que funciona como alimento sustrato para las bacterias. Al descomponer la urea, las bacterias generan carbonatos, las cuales reaccionan con el calcio y forman cristales de CaCO3. Normalmente se usa la urea comercial, aunque también se ha estudiado el uso de orina como fuente alternativa de bajo costo. Finalmente, se necesitan medios de cultivo para multiplicar y activar las bacterias antes de aplicarlas. Estos medios aportan nutrientes y ayudan a mantener la actividad bacteriana. En conclusión, la materia prima del biocemento no solo se limita a las bacterias, también depende de la fuente de calcio, la urea y el medio de cultivo, ya que todos estos elementos influyen en la cantidad de carbonato de calcio que se forma. Hoy les presento el proceso de fabricación del biocemento a gran escala, en 5 pasos clave. Como podemos apreciar en la imagen, el primero es el cultivo. Cultivamos bacterias especiales y las convertimos en polvo estable y fácil de reactivar. Segundo, la solución cementante. Preparamos una mezcla de agua, urea y cloruro de calcio balanceado para maximizar la eficiencia y reducir costos. Tercero, la aplicación. Podemos inyectar la mezcla directamente en el subsuelo o sobre la superficie contra erosión o agregarla al concreto fresco para que éste repare sus propias grietas. Cuarto, la reacción y curado. Las bacterias actúan formando este tipo de cristales de carbonato de calcio, logrando consolidar y endurecer el material en solo 14 días. Quinto, la economía circular a gran escala. Operamos sin ningún tipo de residuo y capturamos todo el amoníaco generado y lo reciclamos como fertilizante para el uso agrícola. Pasando a la comercialización, quiero que se quede con una idea clara. El biocemento ya no es solo un experimento de laboratorio, ya es un producto real en el mercado, aunque todavía pequeño. Se estima que el mercado global valía unos $30 millones en el 2024 y se espera que llegue a 89 millones para el 2034. Hay empresas que ya lo comercializan. Biomason en Estados Unidos vende baldosos hechos con este proceso bajo la marca Biolit. Medusiol en Suiza lo usa para estabilizar taludes y controlar erosión. Y Basilic en Holanda vende un aditivo que le da al concreto normas de capacidad de autosellarse. Eso sí, sigue siendo más caro que el cemento tradicional y en Perú y en Latinoamérica todavía no hay ningún proveedor. Por eso se cree que ahí hay una oportunidad para que universidades como la nuestra empiecen a investigar con bacterias propias de nuestros suelos. Ahora veremos algunas de las principales aplicaciones del biocemento. Las investigaciones demuestran que la precipitación de carbonato de calcio inducida microbiológicamente, o MIC, tiene un amplio campo de aplicaciones en la ingeniería civil y puede agruparse en 4 áreas principales. La primera es el sellado de fracturas y poros en formaciones geológicas, donde se utiliza para sellar pozos petroleros, prevenir fugas en sistemas de almacenamiento de dióxido de carbono y controlar la intrusión de agua salada en acuíferos costeros. La segunda es la estabilización de materiales granulares, ya que este proceso aumenta la resistencia de los suelos arenosos y ayuda a reducir el riesgo de licuefacción durante los sismos. La tercera aplicación es la rehabilitación y conservación de monumentos, donde el carbonato de calcio generado por las bacterias permite sellar microfisuras superficiales sin afectar la estructura original. Finalmente, el biocemento también contribuye a la bioremediación ambiental, porque durante la formación del carbonato de calcio, los metales pesados quedan atrapados dentro de los cristales, haciéndolos más estables y reduciendo su impacto en el medio ambiente. Finalmente, explicaré la normatividad relacionada con el biocemento. Actualmente no existe una norma peruana específica que regule el uso del biocemento.
la biocementación mediante MICP o la incorporación de bacterias como aditivos biológicos en concreto. En el caso del Perú, el Reglamento Nacional de Edificaciones, mediante la norma E.060 del concreto armado, establece criterios para el diseño, construcción, control de calidad y supervisión de estructuras de concreto. Sin embargo, esta norma no menciona de forma específica el uso de microorganismos, bacterias o precipitación microbiana de carbonato de calcio. También existen normas peruanas como la NTP 334.088 que regula los aditivos químicos para concreto. No obstante, esta norma está orientada a aditivos convencionales, no aditivos biológicos. Por eso no incluye criterios sobre viabilidad bacteriana, bioseguridad, actividad uriásica o crecimiento microbiano. A nivel internacional ocurre algo similar. Las normas como el ASTM C494 regulan aditivos químicos para concreto y el ASTM C1582 regula inhibidores de corrosión inducida por cloruros. Estas pueden servir como referencia para evaluar ciertos efectos del biocemento sobre el concreto, pero no regulan directamente el proceso MICP. Por lo tanto, el principal problema normativo es que el biocemento todavía no cuenta con criterios específicos para su diseño y dosificación, control de calidad, bioseguridad, durabilidad o aceptación estructural. En conclusión, aunque el biocemento tiene potencial para la construcción, su aplicación en obras reales todavía requiere más estudios locales y una normativa específica que permita usar de manera segura y controlada. Además de sus propiedades y aplicaciones, el biocemento destaca por su aporte a la construcción sostenible. A diferencia del cemento Portland, cuya fabricación requiere temperaturas cercanas a los 1450 grados Celsius y genera grandes emisiones de dióxido de carbono, el biocemento se produce mediante procesos biológicos que ocurren a temperatura ambiente. Esto reduce el consumo de energía y disminuye parte del impacto ambiental asociado a los materiales tradicionales. Otra ventaja importante es que prolonga la vida útil de las estructuras. Gracias a la formación de carbonato de calcio, el biocemento puede sellar poros y microfisuras, reduciendo la entrada de agua y otros agentes que deterioren el concreto. Como resultado, disminuye la necesidad de mantenimiento y reparación, lo que también reduce el consumo de materiales y recursos a lo largo del ciclo de la vida útil de una obra. Sin embargo, su implementación plantea un dilema ético. En el Perú aún no existe una normativa técnica específica ni suficientes estudios de largo plazo bajo nuestras condiciones climáticas. Por ello, algunos consideran que su uso debe ser limitado hasta contar con mayor evidencia. Por otro lado, retrasar su adopción también tiene consecuencias, ya que podría impedir el desarrollo de soluciones sostenibles para problemas como la contaminación por metales pesados o la degradación de los suelos. Por ello, la alternativa más responsable es impulsar proyectos piloto de bajo riesgo acompañadas de investigación científica y evaluación técnica para generar evidencia que permita una futura implementación segura del biocemento en nuestro país.